Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. A principios del mes de diciembre, la oposición venezolana ganó la partida al chavismo. Nicolás Maduro perdió la mayoría en el Congreso y esto significa el comienzo de una nueva era política para este país latinoamericano. ¿Qué puede esperarse en el mediano plazo de este resultado? ¿Se plegará Maduro al dictado de los legisladores asociados alrededor de la mesa de unidad? ¿O terminará finalmente renunciando? ¿Mantendrá una línea de confrontación? En fin, para responder estas interrogantes, hoy por la noche hemos invitado a Alejandro Manrique de AP. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. No era solamente la elección de la mayoría de la Asamblea Nacional, fue un veredicto sobre el destino de Venezuela y el destino del régimen. Hoy comenzó el cambio porque yo cambié, tú cambiaste, todos cambiamos, Venezuela cambió. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Alejandro, bienvenido para hablar de Venezuela. Sucedieron las elecciones en diciembre y lo que estamos observando es el posible cambio de un régimen político para Venezuela. La Mesa Unidad Democrática le dio un buen golpe al partido de Maduro, al Partido Socialista, y una composición nueva en el Congreso. Yo quisiera que despacio nos cuentes lo que puede haber, lo que puede implicar para el 2016 y los años por venir este golpe de timón. ¿Puede ser el fin del chavismo o el chavismo cohabitando de manera distinta con la oposición? Pues hay muchos escenarios de los que podríamos hablar. Un escenario es que oposición y gobierno negocien las reformas fundamentales que quiere hacer la oposición, que quiere hacer la Mesa Unidad Democrática, y que empiezan con temas muy fuertes como la liberación de los presos políticos. Digamos, depende también de la negociación interna del MUD, eso puede ir mucho más radicalizarse un poco más. Es decir, pueden acortar el mandato de Maduro, pueden restablecer poderes, pueden balancear la cosa otra vez. Déjame entrar en esa caja negra de la Mesa de Unidad Democrática. A ver, ¿qué es la Mesa de Unidad Democrática? Porque son frentes distintos, con intenciones distintas, que pueden entrar ellos mismos en crisis. Claro que sí. Si no resuelven bien sus diferencias, lo que pase con Maduro será una cosa. Si las resuelven bien, lo que pase con Maduro será otra. Ayúdame a entender qué hay en el MUD, qué hay en la Mesa de Unidad. En el MUD hay una oposición fragmentada, porque la oposición en Venezuela ha estado fragmentada por lo menos desde que el teniente coronel Hugo Chávez pues, llega al poder. No ha habido una alternativa de poder. Solo hasta que Chávez muere es que aparece, digamos, esta alternativa. ¿Quiénes están ahí adentro? Están, pues, muchísimas corrientes. Izquierda, derecha, conservadores, liberales. Ahí es una tendencia de centro y de centro-derecha, que tiene como objetivo común, el único objetivo común que los aglutina es luchar contra el oficialismo chavista. Pero a ver, de un lado podrían algunos estar pidiendo una negociación con Maduro. Pero yo oigo voces que dicen con Maduro nada. Claro. Entonces, o sea, derroquémoslo, tirémoslo por el abismo. Y la verdad es que es muy difícil que moderados y radicales o extremos se pongan de acuerdo en esta estrategia. Por eso ellos decían que Capriles, Lilian Tintori y todas las figuras pues, sobresalientes de la MUD dicen o digamos esperan estar conscientes de que esta victoria la tienen que administrar muy bien. De lo contrario, si no hay acuerdos, si se dividen, si hay fragmentación, pues no van a ser el bloque que logró esa mayoría cualificada en el Congreso. Dejan hacer el mismo juego, ahora entramos a la caja negra del chavismo. El chavismo también tiene sus historias, no todos asumen que Maduro es el real heredero del teniente coronel Chávez. Y en ese sentido te pregunto
si Maduro cuenta con lo que le queda a él cohesionado y a partir de eso, ¿hacia dónde ves moverse a Maduro? ¿Hacia un endurecimiento, un enojo con el Congreso, una confrontación o hacia el pacto y la negociación o todavía no sabemos? Yo creo que no sabemos. Y no sabemos porque, digamos, las fuerzas dentro del chavismo también son muy diversas y también ahorita están, digamos, en juego. Porque lo que pasó cuando pasaron las elecciones es que hubo un voto de rechazo a Nicolás Maduro. No al chavismo. No al chavismo. El mensaje es al señor Nicolás Maduro, al que sucedió a Hugo Chávez. Ese fue el voto principal, fue un voto ¿Escuchas castigo. voces del chavismo diciendo esto que tú acabas de decir en voz alta hoy? No, en el momento no hay gente dentro del chavismo arrancando en contra de Maduro o cuestionándolo, no lo hay. No pero hay no voces se descarta, alternativas en pero chavismo. no se descarta. Yo no creo que se vaya a descartar. Personalmente, yo no creo que él termine el periodo presidencial. Creo que va a haber un movimiento, una alineación de fuerzas para que el periodo termine antes. Y además porque el tema económico va a impactar todo este proceso. Las cosas se van a tener que poner mucho peor antes de que se mejore la economía, pues, porque si se requiere o si buscan reinsentar a Venezuela en la economía global, van a tener que hacer unos ajustes que no le va a gustar a la gente. ¿Qué porcentajes quedaron finalmente? ¿Cuánto del chavismo, del Partido Socialista, cuánto del MUD? 2/3 exactamente ganó el MUD y 1/3 el chavismo en el Congreso. Si tú fueras, Capriles, o líder, uno de los líderes del MUD, ¿cuáles serían las primeras cosas que le dirías a Maduro? A ver, me siento a negociar con usted, pero en esta mesa por lo menos quiero estos 3 expedientes. ¿Cuáles serían priorizando esos 3 expedientes? Yo creo que hay que hacer una reforma constitucional para rebalancear los poderes políticos, para que el Ejecutivo no tenga tanta peso en el judicial, en el Congreso, en diversas instituciones. Número 2, el tema de los presos políticos. Número 3, el tema económico. Y intentar rearmar un modelo económico no solo o no únicamente dependiente del petróleo, que su precio está, digamos, en niveles históricos por debajo. Déjame despejar el primer expediente y luego abordamos los otros 2. Es un tiro, no en el pie, en la 100 de Maduro si accede a lo primero. Así es. Y si el liderazgo del MUD se lo exige, es probable que eso reviente a los 2 minutos. Ese primer expediente de quitarle poder al Ejecutivo, ¿no debería aplazarse? ¿O por qué lo pusiste en primer lugar? Pues un poco a ver, aquí hay una fuerza emergente política que llega, que tiene sus fragmentaciones o no está tan bien cohesionada, digamos, pero que necesita esa cohesión para funcionar. Y la única manera que eso adentro también funcione es, de alguna manera, cambiando el sistema político afuera. Creo que, digamos, si yo fuera, como tú me dices, Enrique Capriles, haría eso. Pero antes de eso me sentaría a hablar entre todos, a ver qué es lo que quieren. ¿Cómo se prioriza? Y cómo se prioriza. El tema de los presos políticos, que además llevó a este triunfo al MUD, porque la verdad es que Maduro se había portado ahí sí como los peores dinosaurios en contra de sus opositores, y en las cárceles hay varios nombres, liderazgos que tendrán sobre todo a crecer. ¿Ves a Maduro accediendo rápido a liberar a sus enemigos? Pues yo creo que él va a tener que acceder a algo, y a mucho, pues. Digamos, si él tiene una visión política de largo plazo. ¿La tiene? No sé, pues es difícil saberlo, pues. Es difícil saberlo porque él estaba hablando, por ejemplo, antes de las elecciones, de que iban a salir a las calles, de que iban a defender la revolución si la oposición triunfaba, un discurso muy aguerrido. El sábado anterior a las elecciones salió a decir, no, nosotros hemos siempre estado en las calles, no me malinterpreten, aquí no va a haber violencia, aquí se van a respetar. Entonces, digamos, lo que sentimos y lo que vemos es que él actúa dependiendo del momento, no hay una visión a largo plazo. De contentillo. Exacto. A ver, la redefinición económica de Venezuela no solo la tienen en sus manos los venezolanos. Es decir, el entorno internacional pesa. Precios del petróleo apachurrados, por decirlo menos, y ayuda internacional que le urgiría a Venezuela para reconstruirse, que va a negociar con alguien distinto a Maduro, puedo intuir. Y el apoyo cubano que va también en declive. Entonces, en ese escenario, ¿cómo ves jugando a los poderes internacionales
en el diálogo con el MUD. ¿Y cómo ves al MUD negociando con los distintos actores, Banco Mundial, el BID, etcétera, sobre todo siendo al mismo tiempo señalados de imperialistas, que eso pesa en Venezuela? Sí, claro, eso pesa en Venezuela. Yo creo que la razón por la cual Hugo Chávez llega al poder es porque la riqueza petrolera, dice él, y eso fue un poco su bandera de campaña, no llegaba a todos. Había una desigualdad y un tema fuerte de inequidad en Venezuela. Y lo sigue habiendo a pesar del chavismo. Para volver a renegociar eso internacionalmente, tiene que de alguna manera romper esa dependencia del petróleo a nivel interno, reparar una serie de industrias que fueron perjudicadas con los controles de precios, con el control de la tasa cambiaria, que no les permite importar o les permite importar a precios muy, muy costosos. Entonces, esas medidas económicas que digamos, para insertarse en esa economía global, si es que lo quieren, van a afectar al pueblo, porque muchos de esos controles están diseñados para que el venezolano de a pie, como que al final del día logre sobrevivir. Entonces, esa transición tiene que ser muy, muy negociada y muy... digamos, hay dos caminos, siempre han habido dos caminos, un recorte drástico, un cambio drástico y se sufren las consecuencias, o se hace paulatino. Yo creo que... ¿Y hay ambiente social para aceptar el cambio drástico? ¿O el MUD va a tener que ser moderado en su Yo creo que va a tener que ser moderado, porque si algo hizo Hugo Chávez fue poner al discurso de los pobres y a los pobres, al menos en la escena simbólica, en la escena del lenguaje, pues. El ministro de Finanzas, nuestro secretario de Hacienda, sí, mira, ya te preguntaría, ¿debería ser alguien del MUD o alguien que propone Maduro y es respaldado por el MUD? Aventúrate políticamente. Yo diría que con esa mayoría de 2/3 que tiene la oposición, ellos pueden censurar ministros, pueden cambiar la Constitución, pueden adelantar, hacer una consulta para ver si Maduro continúa o no. Y como tienen el poder de censurar ministros, de destituirlos, ellos podrían poner a su propio ministro. Yo no creo que ellos vayan a... O quemar un cartucho cuando a lo mejor conviene que Maduro se acabe de hundir en lo económico. Es muy complejo, así es. Es muy complejo. O sea, también eso hay que tenerlo en cuenta. Cierro con una última pregunta. ¿Ves esperanza entre los venezolanos? Frente a la crisis económica, sí, frente al desánimo que ha provocado el gobierno de Maduro. ¿Ves que esta elección dio energía social, dio nuevos ánimos? Sí, yo creo que esta energía o esta elección produjo, primero que todo, una sorpresa para muchos, de que se respetaron, digamos, cabalmente los resultados electorales. Y eso, digamos, que le restituye a la gente la confianza en que hay una democracia y que ellos son los que eligen a quienes gobiernan. Creo que el voto castigo fue clarísimo y fue respetado, y eso a la gente le gusta porque ve un cambio, pero también hay incertidumbre, porque todos los cambios generan miedo, todos los cambios generan incertidumbre, y pues depende de lo que se negocie y de cómo se alineen las fuerzas al interior de ambas, gobierno y oposición, pues tendremos un resultado final. Alejandro, muchas gracias por lo que nos permites aprender con esta conversación, gracias a ustedes por la aproximarnos invitación. a nuestros hermanos venezolanos y entender la dinámica que viene para este 2016 en ese país tan entrañable. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a usted. Canal 13, próxima semana aquí en Los Corresponsales, un espacio dedicado a observar al mundo y a México puesto en esa pantalla internacional.